están escuchando a Los Evolucionistas, el lugar donde hablamos de la segunda revolución industrial de manera simple, compartir y pasar un buen rato juntos. Así que ponte cómodo y arrancamos. La segunda revolución industrial tiene inicios en finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La segunda revolución industrial fue uno de los eventos de la humanidad en la cual se produjo cambios bastante grandes, por así decirlo, un paso muy acelerado, que pues para ese entonces fueron inventos muy modernos. Por ejemplo, en ese entonces se hizo dar la aparición del motor de combustión interna, que fue uno de los inventos más importantes de ese entonces, ya que este fue el primer motor que apareció para que pudieran funcionar los automóviles y distintos tipos de objetos. También luego de esto se dio la aparición del telégrafo. También se dio uno de los cambios más importantes durante esta época, fue que reemplazaron el hierro por el acero. Por ejemplo, en los ferrocarriles, la mayoría de los ferrocarriles eran hechos de fierro, pero con el paso del tiempo estos fueron cambiando y se implementó el uso del acero, ya que este era pues un poco más barato y entonces por esta razón se empezó a utilizar este elemento. La segunda revolución industrial influyó en Bolivia principalmente en la minería del estaño, que se volvió el motor de la economía. También trajo avances como el ferrocarril, el telégrafo y más adelante la electricidad, lo que modernizó el transporte y las comunicaciones. Esto provocó cambios sociales como el surgimiento de obreros mineros y los primeros movimientos sindicales. En pocas palabras, ayudó a modernizar Bolivia y transformó su economía y sociedad. Aunque el gobierno boliviano, seducido por el auge minero, invirtió en ferrocarriles, las locomotoras eran símbolo de modernidad. Conectaron los centros mineros con puertos en Chile y Perú, pero esta infraestructura no era para los bolivianos comunes, servía al capital extranjero y a las élites mineras. A fines del siglo XIX, mientras Europa y Estados Unidos se transformaban con electricidad, acero y motores de combustión, Bolivia vivía una revolución silenciosa. Esta revolución no era tecnológica, sino extractiva. El mundo industrializado necesitaba estaño. Mientras tanto, en los socavones, miles de trabajadores indígenas vivían jornadas de hasta 12 horas, expuestos al polvo y al silicio. No había electricidad en sus hogares, ni tenían agua potable. La revolución industrial no les trajo fábricas ni empleos modernos, sino una intensificación del modelo colonial, extraer, exportar y depender. Lo que nos da a entender que Bolivia no vivió la segunda revolución industrial como protagonista, sino como proveedor. Su historia en ese periodo es la de un país que alimentó el progreso ajeno, mientras sus propias estructuras sociales se mantenían desiguales. Pero también es la historia del despertar de una conciencia obrera que décadas después daría lugar a revoluciones propias. Sin embargo, en las ciudades surgieron nuevas clases sociales, una burguesía minera con acceso a educación europea y una clase obrera urbana que comenzaba a organizarse. En 1908, los primeros sindicatos mineros exigieron mejores condiciones. La lucha obrera, influenciada por ideas socialistas, que llegaban a periódicos y panfletos desde Europa. En 1890, en las alturas de Oruro y Potosí, comunidades indígenas y campesinas comenzaron a notar cambios. Las antiguas minas de plata, símbolos del periodo colonial, eran reemplazadas por gigantescas operaciones de estaño. Empresarios como Simón Patiño, hijo de un humilde comerciante, ascendieron rápidamente. En pocos años, Patiño se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, exportando estaños a fábricas británicas y estadounidenses que fabricaban latas, motores y armas. El 30 de octubre de 1889 apareció la primera locomotora como parte del ferrocarril que conectaría a Antofagasta. También aparecieron nuevas industrias para la minería, que sería la dinamita, y las nuevas técnicas para el procesamiento de las minerías, que eran de la extracción de los minerales como el estaño. También la extracción de gas, que eso era en 1980, casi a finales. Pero también extraían
petróleo, incluyendo que ya tenían las máquinas. Para finales del siglo XIX se sabía que había petróleo en lugares como Camira, pero no se exploraba mucho porque el país no tenía la tecnología suficiente para hacer las perforaciones. Pero a inicios del siglo XX empezaron a llegar las nuevas empresas extranjeras donde ya se podía hacer las perforaciones de tierra y ya teníamos los mecanismos como la torre de perforación, las bombas de vapor y los motores de combustión, lo que ha permitido que sean los primeros pozos en Bolivia. Pero en ese siglo Bolivia no tuvo una gran industria. Bueno, cambió bastante, ¿no? Porque ya prevé cuando empieza a operar, por ejemplo, las máquinas de perforación, ya estamos hablando de 1930, es decir, si bien ya había motores, digamos, de motores a combustión, las primeras perforadoras que nosotros teníamos, algunas eran rotaban como un taladro, así. Las primeras máquinas eran de percusión, golpeaban, como si estuviera clavando, y así perforado. La tecnología, pero era una tecnología que generaba un riesgo de perder el reservorio. El reservorio es donde está atrapado el hidrocarburo, entonces cuando golpeabas podías quebrar. Entonces no era una tecnología eficiente, pero con los motores de combustión ya pues hay motores que ayudan a perforar y rotar, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, ha ido cambiando. Antes teníamos en los yacimientos y en el mundo puras perforaciones verticales, solo bajaba así. Ahora el desarrollo técnico ha hecho que las perforaciones puedan moverse así. Entonces se hace mucho más eficiente, se hace una cobertura más amplia. Como yo les digo, el motor de combustión hasta el día de hoy ha revolucionado la economía. Los vehículos con en las TV siguen siendo motores que funcionan con diésel, con gasolina. Efectivamente hay vehículos ahora que funcionan con electricidad. Sin embargo, incluso Toyota, que es uno de los autos más vendidos, está optando nuevamente por los motores a combustión, utilizando unas mezclas de hidrocarburos fósiles con hidrógeno. Entonces sigue apostando por motores a combustión. Yo creo que es un producto que el petróleo es un producto que va a seguir vigente en las economías por lo menos unos 100 años más. Pues me parece un buen avance. No oro, es un mineral líquido que gracias a la petroquímica, es un material primario para obtener diversidad de compuestos químicos, tanto en medicina, tanto en industria, tanto en combustible como en las telas hoy por hoy y en el plástico. Esto que se encuentra hoy en día en distintos lugares, más en los fondos marinos, ya que este tipo de compuestos son de miles de hidrocarburos orgánicos. De este tipo de petróleo se pueden derivar otros tipos de combustibles, por ejemplo la gasolina, están las ceras, está también hartos tipos de compuestos. Hoy en día, el diésel también. Hoy en día es muy importante obtener que un país tenga petróleo, ya que si no tiene su fuente de riqueza, no estaría tan productiva, ya que, por ejemplo, Bolivia tiene petróleo, pero se le está acabando. Que no vamos a hablar de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Eso ha sido después de la nacionalización con la presidencia de Fuero en el 31 de octubre. Entonces, Standard Oil era la que administraba nuestros yacimientos
por el petróleo, pero con la nacionalización del 31 de octubre y la nacionalización del gobierno de pobres con Marcelo Quiroga Santa Cruz, que estos recursos naturales han sido casi bolivianos, pero hoy por hoy creo que se manejan con otras empresas totalmente ajenas. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Estos son adelantos típicos, adelantos mecánicos, técnicos, que si hablamos de la historia, por ejemplo, antes ahí tenemos los chasquis, que caminaban a pie. Y con el descubrimiento de las ruedas se ha ido el carretón y así sucesivamente en la industria mecánica los automóviles. Y ahora estos automóviles funcionan con hidrocarburos, la gasolina, la nafta con los aviones. Y bueno, como es un recurso natural no renovable, los combustibles, esto va terminándose y la nueva tecnología está que no móviles con carga eléctrica. Pero no es suficiente eso. Los japoneses están haciendo automóviles que funcionan con agua, porque el agua sometido a la carga eléctrica se ioniza en dos cargas, uno positivo y otro negativo. Por ejemplo, el oxígeno negativo y el oxígeno positivo. Y al hacer ese cambio químico termodinámico y termoeléctrico, entonces generan una energía. Tuvo un gran impacto en la sociedad, ya que tuvieron una mejor manera de cómo comunicarse con los demás y sobre todo cómo tener un enfoque y perspectiva totalmente distinta. Fue una época donde el ser humano pudo expandirse más en la tecnología y en la ciencia, y hoy en día gracias a eso tenemos hartas herramientas como el celular, la computadora, la laptop y sobre todo lo que está la IA, la inteligencia. Esto es una especie de donde se hace cambios totalmente de materia prima en otras materias que son útiles. Por ejemplo, el algodón. Tenemos la industria textil, donde destacamos diversidad de telas. La lana, por ejemplo, es una industria textil, porque antes nosotros utilizábamos un traje completamente de lana y holandés. Pero hoy por hoy la petroquímica se ha vuelto también textil. Todo este material o ropa que tenemos son productos de petroquímica, como ser el polietileno. Y es por eso que cuando ustedes agarran una plancha caliente y lo meten en camisa, no se plancha, sino se quema. Pasarían primero por la materia prima. La materia prima, aquellos como el algodón, lo que se encuentra en todo país. En Bolivia abarcan distintos tipos de materias primas, entre minerales, uno de ellos más conocidos, el litio. Estas materias primas pasan por las industrias donde se empiezan a fabricar nuevas materias, donde existen las materias secundarias, donde ya se producen nuevos objetos, productos para exportar. La energía se alimenta con un 80% aproximadamente por gas, 20% por otras cosas. En YPG estamos vinculados fuertemente con la tecnología, que tenemos la tecnología top en el mundo. Es un sector que como genera gran cantidad de recursos, utiliza gran cantidad de plata también. Entonces, y los proyectos petroleros, como están en el subsuelo, los que perforar 5.000 metros, hay una probabilidad de fracaso. Pueden fracasar los proyectos porque no sabemos lo que está llevado. Se hacen estudios, se hacen todo, pero siempre hay una probabilidad de fracaso. Entonces, de 10 pozos petroleros, 1 o 2 son productores. Después 8 son fracasos. Y eso es una estadística promedio a nivel mundial. Entonces, por eso, para mitigar un poco las probabilidades de fracaso, utilizamos alta tecnología, que lo tiene YPG, o si no, tienen empresas a las cuales nosotros contratamos. Entonces, la investigación es importante, el desarrollo técnico es importante para nosotros. ¿Tú sabes algo sobre la segunda revolución industrial? Te invitamos a que platiques con tus amigos o familia.